Mañana 2 minutos. Felipe, el presidente Petro no ha escrito en Twitter el día de hoy. Que eso ya es histórico. Pero agradezcámoslo. Y segundo, estuvo bastante desconectado el fin de semana. Sí, el presidente. Unos mensajes, Felipe, diferentes a sus batallas, de las muchas peleas políticas, Felipe. Tal vez la más impresionante, las más impresionantes, porque son por el mismo tema de la reforma pensional, son al tiempo con la Corte Constitucional y con todo el Banco de la República. Hablé con los dos, Felipe, con el gerente del Banco de la República y con el doctor Ibáñez, que es el presidente de la Corte Constitucional. Sí. Para ir por partes, el doctor Ibáñez no está en Colombia, está en Berlín, está en Alemania, sí. Y me dice, no puedo hablar del tema en público porque significaría dar motivo pues para un impedimento después en la discusión. Pero me dice, lo único que puedo decir, repitiendo lo del comunicado, es que no es cierto, como dice el presidente Gustavo Petro, que se haya tomado una decisión sobre la reforma pensional. No. Y el presidente Petro acusa al magistrado Ibáñez de querer dilatar los tiempos para que se estudie el famoso trámite de la Cámara de Representantes, supuestamente subsanando los errores que hubo en el trámite de la reforma pensional. Ese auto no ha sido emitido. Es que han pasado dos cosas. Uno, el auto de la Corte sobre la reforma pensional, diciéndole a la Cámara de Representantes que eso quedó mal tramitado, no ha sido emitido, lo cual ya que genera una discusión faltan paralela, 3 firmas. Pero porque no han recogido todas las firmas. No han querido firmar 3 magistrados, Vladimir Fernández, Natalia Ángel Cabo y Miguel Efraín Polo. No han querido firmar porque ellos consideran que el auto no corresponde a lo que se discutió en la sesión en la que se dio la orden a la Cámara el 17 de junio. Y como están en esa pelea, en esa discusión interna, tendrá que superarse, tendrá que discutirse, tendrá que dirimirse en la próxima sala plena, que es el 23 de julio. Eso por un lado. Por otro lado, Néstor, es que la Cámara de Representantes no ha enviado a la Corte el informe de lo que aprobó hace algunos días, el 28 de junio, el sábado 28 de junio. Entonces el presidente Petro está culpando a la Corte Constitucional, Felipe, injustamente, por supuesto, de todo lo que está pasando alrededor de la reforma pensional. Sí, bueno. Y en segundo lugar, Felipe, la otra pelea. La pelea con el Banco de la República, porque el Banco de la República pidió una suspensión de 3 meses en caso de que la Corte, que todavía no es un hecho, en caso de que la Corte le dé la bendición y haya vigencia para la reforma pensional. 3 meses para cuadrar un asunto técnico. Y entonces el presidente la emprende durante el fin de semana también contra el Banco de la República. Y que además no es una cosa como que se le hubiera ocurrido al doctor Villar de un momento para otro, sino ya lo venía diciendo en meses pasados. Incluso en la convención de Asobancaria dijo que no tenía todavía lista ese recleto que reglamentaba pues la forma de cómo se tenía que administrar ese fondo, y por eso ya también los tiempos venían corridos, mucho más ahora, pero en medio de toda esta, digamos, de todos estos tropiezos en el camino, es que el presidente la emprende y la coge contra la Junta Directiva del Banco de la República por un montón de temas. Eso de vampiros y vampirismo financiero me parece, la verdad, Néstor, traído completamente de los cabellos, y lo que hace es que suma lo de las tasas de interés con esto de la entrada en marcha y el aplazamiento que está pidiendo el propio gerente del Banco de la República para la administración de ese fondo que queda en su órbita, que queda en su cancha. Leo el mensaje, Felipe, del doctor Villar, Leonardo Villar, que es el gerente del Banco de la República, sobre esto, explicando por qué ellos piden a la Corte el plazo de 3 meses adicionales, que además no es una eternidad, son 3 meses. Cuando la Corte se apruebe la reforma pensional, el Banco de la República está diciendo, ojo, si lo van a hacer, deme 3 mesecitos. El argumento es el siguiente, cito entre comillas lo que me escribe el doctor Villar. Sí. Hoy la ley está suspendida y no podemos firmar con el gobierno el acuerdo de administración del fondo, ni designar a los miembros del comité directivo de ese fondo, o seleccionar los administradores externos de portafolio que dispone la ley. Sin embargo, la Corte dice que la ley entra en vigencia al día siguiente a aquel que termine su análisis de constitucionalidad. Todo lo que nos falta por hacer tendríamos que hacerlo esa noche, y entonces es un tema naturalmente de tiempos. El banco ha estado en total disposición de trabajar de la mano con el gobierno desde que se expidió la ley hace ya más de un año. En este momento se genera una situación compleja en lo operativo con la sentencia de la Corte, y la carta busca que se definan unos plazos razonables para cumplir con lo que establece tanto el legislativo como la Corte Constitucional. Solo eso.
Sí, que es la que ley Néstor, no es está- imposible. No está vigente, entonces ¿cómo la pueden aplicar en el Banco de la República? Exactamente, si la ley no Felipe. está vigente? Y si la Tan Corte fácil dice como listo, en el escenario en que la Corte diga listo, aprobada la reforma pensional, arranca mañana, es imposible que el Banco de la República en menos de 24 horas firme ese contrato con el gobierno Pues, nacional para administrar el fondo. Es imposible que nombre a quienes van a administrar Claro, ese pues eso es lo que fondo. está- eso es Es lo que imposible está que diciendo haga el otros mensaje. contratos para quienes van a manejar la plata para que renten y se mantenga el poder adquisitivo de ese ahorro. Yo creo que es razonable la petición que hace el Banco de la República e injusta la reclamación que hace el presidente Petro por pedir un poquito más de decirle tiempo. vampiros Pero a la gente del Banco de la República. Pero la por 3 petición meses. del Banco de la República es equivocada, Néstor, por varias razones. La primera, la ley no está suspendida, eso no es cierto. Está suspendido el término para que entre en vigencia el nuevo régimen de seguridad social, Bueno, el pero nuevo régimen el pensional, efecto de la que ley es está distinto. suspendido. Que es distinto, ¿no? Pero es distinto eso a que esté suspendida la ley. Quiero decir con eso que yo no entiendo por qué esa interpretación un poco absurda del banco de que no es posible firmar hoy el contrato de administración de los recursos. Claro que sí es posible, la ley está vigente. Lo que no está Héctor, vigente son ¿sabe las qué pasa, reglas Néstor? nuevas para Yo creo- obtener una pensión de yo creo que el Banco de vejez la o de República, jubilación. en el Banco de la República hay unos jurídicos y unas personas competentes y están pidiendo 3 meses de plazo. No están diciendo que no van a cumplir la ley, ni están diciendo que se van a saltar la ley, ni están diciendo que la ley es buena o mala. Ya lo aceptaron, pero quieren un poco más de plazo. Sobre este tema de la reforma pensional, quiero saludar a